Listo. Bien, a ver, lo que vamos a desarrollar ahora hacía referencia, ¿no es cierto?, a un caso dentro del problema del transporte, ¿no es cierto?, que se refiere un poco en este contexto de la distribución o el transbordo. Y algo habíamos mencionado que esta es más bien una característica que se presenta en cierto tipo de negocios, ¿no es cierto?, en donde el origen, por lo general, almacena ciertos insumos en bodegas para luego estos hacer una redistribución de sus insumos hacia los clientes finales. En esto habíamos mencionado que se deben de establecer tres conceptos, dada la estructura o el diagrama que se va a ver con un ejercicio, el que se define como nodos fuentes, nodos destinos y estos conceptos de transitorios que habíamos mencionado, que es este intermedio que va a estar entre el transporte de un insumo desde su origen hasta el final o su destino. ¿No es cierto? En el modelo que hemos desarrollado anteriormente hemos visto los envíos son directos, es decir, no había este intermedio, entre comillas, que estamos o vamos a considerar, de tal forma que aquí solamente se indexaban los costos que consideraban en mover el producto desde la fábrica hasta la distribuidora hasta el cliente. Bien, vamos a ver que la manera en la cual se debe de proceder y justamente las nuevas restricciones que se deben de considerar dentro de esta consideración, ¿sí?, que se deben establecer, que se deben de tener presentes y cómo se las debe de manejar. Habíamos mencionado, ¿no es cierto?, esta representación gráfica, cuál sería la estructura o el diagrama a considerar. Y es un concepto que se utiliza dentro de las cadenas de abastecimiento, este problema del transporte o de distribución. Mencionábamos, ¿no es cierto?, y lo que dije hace un instante, las fábricas dentro de su proceso de producción lo que hacen es hacer un almacenaje de los productos o enviar sus productos a ciertos lugares porque geográficamente es más conveniente mandar en volumen que hacer ellos directamente la distribución, como habíamos visto en el caso anterior. Es decir, puede ser que sea más costoso que una fábrica comience en ciertos criterios, ¿no?, en ciertos conceptos. ¿Estamos? En algunos será rentable que desde la fábrica se mande al cliente. ¿Estamos? Y en otros es más rentable que una fábrica almacene, ¿sí?, un, un punto que geográficamente les resulta más conveniente luego hacer la distribución, como estaba aquí expresado en la gráfica, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado, esto un poquito ya se maneja en el concepto de la logística y obviamente también tener presente, a ver, un ratito le voy a borrar esto, lo que acabo de rayar, ¿no es cierto? Que se maneja en la logística. Y también habíamos mencionado que en algunas estructuras empresariales, inclusive entre fábricas, entre bodegas o almacenes o entre clientes, se puede trasladar algún insumo. Y obviamente esto implica cierto costo, ¿sí? Nosotros lo definimos como el costo del transporte, pero la resolución del problema es justamente establecer cuál sería la mejor manera de hacer la distribución y obviamente volver al concepto de minimizar mis costos. Todo se traduce siempre a que de intermedio hay un valor de mover un insumo o una mercadería y obviamente es ver lo que más se me puede reducir, ¿no es cierto? Para siempre mantener este balance entre oferta y demanda. Bien, como habíamos establecido, dentro de este problema se deben de establecer una nueva restricción de balanceo, que es este punto intermedio, ¿no es cierto?, que va a ser la bodega, el almacén, para la distribución final hacia los clientes, ¿sí? Estos tres nodos también a considerar, como ya se indicaron hace un momento, es el de oferta pura, el origen, las demanda pura hasta donde llega y los de nodos transitorios, ¿sí?, que son los que posibilitan el transbordo, lo que gráficamente teníamos explicitado aquí, ¿no es cierto?
esta representación gráfica. Aquí se da el transbordo. Desde la fábrica y luego la distribución a los clientes. ¿Sí? Y lo que vamos a ver y de qué manera se deben manejar estos nodos transitorios en base al diagrama que está establecido, lo vamos a desarrollar mediante este ejercicio. Bien, ¿no es cierto? Aquí podemos observar dos fábricas, los orígenes que estarían descritos en esta parte, ¿no es cierto?, del problema, y el cliente o los destinos en esta parte que está indicada en el caso del ejercicio. A ver, cambiémosle de letras, pero se me quedó feo eso. Decimos, estos son mi origen, ¿no es cierto? La fábrica. Y bueno, al final, los clientes finales, los destinos. Y aquí tenemos el transbordo, o entre comillas, un tipo intermediario, ¿no? Bien. Un poquito para direccionar el sentido del problema, y obviamente esto es ya de la manera en la que yo planteé el problema, ¿no es cierto? El sentido me dice cómo se va a mover estos insumos, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo prácticamente todo el diagrama en base a ciertas características que yo podría ir indicando. Es decir, moverme desde P1 hasta T1, en este caso podemos ver estos arcos y la flecha, la dirección, es decir, y aquí en estos valores me indica cuál es el costo de moverme o mover una unidad, por ejemplo, de P1 a T1, de P1 a T2 tenemos en el caso de acá 3, 4, de P2, 2, de P2, 5 hacia T1 y todo respectivamente. Y lo que yo decía hace un momento, ¿no es cierto? De hecho, entre almacenes, bodegas, se puede hacer un traslado de ciertos insumos o ciertas cantidades en base a cómo se vaya haciendo el balance, ¿no es cierto? Y lo que me define el problema. Y teníamos también acá, desde este transbordo, en el proceso de transbordo de T1 a ciertos destinos, que no necesariamente tiene que ser a todos. O sea, no sé, me pongo el ejemplo a ver, de su mesa, la que hace fideos, no sé. No creo que vaya a poner una bodega en Cuenca, ¿no es cierto?, para de aquí distribuir a Tulcán. Sí, entonces esto también es muy importante, el de saber capturar el problema. Esto puede ser por una situación geográfica, ¿estamos? Pero es evidente que sería medio ya estrictamente necesario desde T1, lo que decía hace un momento. Está puesta la bodega en Tulcán y quiero yo mover insumos a Loja. Entonces, obviamente no calza el problema, no tendría mucho sentido, ¿sí? Pero la distribución lo que establece aquí es hacia dónde se me mueven, ¿no es cierto?, los insumos. Y obviamente con los costos asociados, que como ya hemos visto en los ejercicios anteriores, es un conocimiento de la empresa, es un dato que debe de manejar la empresa de manera interna. ¿Cuánto me cuesta el vehículo? ¿Cuánto me cuesta mantener un chofer? El mantenimiento del vehículo, de ahí van a salir los costos, o cuánto me cuesta alquilar o hacer un flete, como frecuentemente se conoce. ¿Sí? Dadas estas características, hagamos el planteamiento del problema, ¿sí? Típicamente identificando las variables de decisión. Aquí sugiere, esto es muy subjetivo, el uso de letras o números. Estamos un poquito, le respeté lo que decía el ejercicio en cuanto a utilizar una notación de letras, solamente para indicar desde dónde a dónde me muevo. Es decir, desde el punto A hacia C sería la variable X a C, desde A hasta D la variable AD, etcétera, etcétera. Y de esta manera identifico cuáles son las incógnitas de mi problema de optimización. Estamos un poco aquí estarían definidas y lo que decía hace un momento, ¿de dónde a dónde me muevo? Desde el punto T1 hacia T1 como teníamos en el diagrama anterior, de P1 a T2, etcétera, etcétera. En este caso, y dado el diagrama que hemos establecido, me dice que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variables de decisión en base a mi esquema, ¿sí? Y en estas tengo que ir haciendo lo que hemos mencionado, un balance de oferta y demanda y un balance en el punto de transbordo, ¿sí? Bien, las restricciones. Ya mencionamos que hay tres tipos de restricciones, ¿no es cierto? Para un nodo oferta puro existe la restricción de la oferta,
Aquí tenemos explicitado las restricciones de la oferta. Para el nodo de demanda puro existen las restricciones de demanda, que vendría a ser esta de acá. Ya vamos a ver a qué se diferencia con algunas otras, ¿no es cierto? Para un nodo transitorio y o transitorio de demanda existe la restricción de balance. ¿A qué se refiere este nodo transitorio o transitorio de demanda? Al mismo tiempo que yo almaceno, yo puedo ser distribuidor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos nuestros nodos de oferta puro, porque son mis puntos de partida, mis fábricas, hacia dónde tengo que mandar todos los insumos. En este nodo de aquí, si nosotros observamos, es un nodo únicamente de oferta. Perdón, el de acá abajo es un nodo únicamente de oferta. Porque aquí cojo el material y lo distribuyo, va hacia el cliente directamente. En el caso de este nodo y el de acá, lo que habíamos mencionado son nodos de transborde, pero con requerimiento. Es decir, al mismo tiempo que debo de satisfacer una demanda, me permite que yo pueda trasladar mis insumos a otra bodega o a otra filial, ¿sí? De mi propia empresa. Y lo mismo sucede con este nodo. Al mismo tiempo que tiene una propia demanda de satisfacer, indica que de aquí podría mandar a otra filial. ¿Estamos? Y en el caso de los dos nodos que tenemos aquí descritos en el problema, este es de transbordo, en donde todo lo que entra se distribuye. ¿Sí? Aquí yo no tengo una demanda adicional que debería de cubrir. ¿Estamos? Entonces, por eso el planteamiento del problema es fundamental y este diagrama me va identificando estos tres tipos de elementos que son parte del problema y que me van a caracterizar las restricciones del modelo matemático. ¿Estamos? A ver, salgamos de aquí un ratito para que borrar todo esto, descartar. Sí, ya se me fue la presentación. Listo, aquí está. Estamos, ¿no es cierto? Entonces, un poquito ir conectando el esquema gráfico con las ecuaciones, porque es de mucha ayuda. No sé por qué estamos... A ver, ya, ahí ponemos. Listo. Bien, entonces aquí vamos haciendo esa construcción, lo que decíamos, las restricciones puras de oferta, y obviamente yo tengo de una fábrica la posibilidad o tengo una producción de 1000 insumos, y lo que habíamos visto, ¿no? Va hasta AC y AD, que era lo que teníamos acá en la gráfica. Desde la variable XAC va desde el punto P1 a T1 y la AD desde P1 hasta T2, ¿sí? Hasta estas bodegas. Y lo mismo tenemos esta nodo de oferta que sería los 1200 que va desde P2 a T1 y desde P2 a T2, ¿sí? Vamos a los de la demanda. Como había explicado hace un momento, los de demanda pura en mi ejercicio es únicamente este nodo de acá. Es decir, tenemos aquí va desde X, vamos a ver si estoy bien, vamos a ver, BC, BD, estaríamos acá. A ver, ¿cuál sería la variable de decisión en este caso? De DG, FG. Esta variable DG y FG. Un ratito, que estarían dentro de esa restricción, a eso me refiero. Obviamente, la variable que está asociada a esta restricción vendría a ser la variable DG, que estaría asociada a esta restricción de demanda pura, y FG. ¿Dónde está la FG? Estas dos de aquí, ¿sí? Las que me permiten establecer esa restricción. ¿Estamos? DG, FG, y me dice que solamente yo o directamente va al cliente, a mi punto final, a mi destino, que serían los 500. El balance transitorio sin requerimiento, lo que habíamos mencionado, son los nodos en los que solamente hago transporte. No sé si el ejemplo de la feria libre podría ser uno de esos casos.
viene el productor desde el campo, llega a la feria libre y obviamente despacha todo su producto, todas sus hortalizas y no le queda nada. Entonces sería más o menos un esquema en ese sentido, este tipo de balance transitorio sin requerimiento. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer y darle sentido a la dirección de las flechas es cómo se genera mi restricción, ¿sí? En cuanto a utilizar de manera adecuada los signos más o menos, porque los que son entrada tienen signo positivo y los que son salida tendrían signo negativo. En este caso, el balance debería de ser considerado que es cero, por lo que acabé de mencionar. Yo puse el ejemplo de la feria libre cuando viene el productor y él al final queda su camión vacío, ¿sí? Todo lo que trajo, al final se traspasa ya a la gente que en realidad hace la venta en el mercado, ¿no es cierto? Y obviamente aquí tenemos que es el balance 0, 0. Teníamos dos nodos transitorios sin requerimiento y lo que decía hace un momento, los que son flechas de entrada positivos, flechas de salida negativa y el balance tiene que ser 0. ¿Sí? Y estas segundas restricciones de balance transitorio con requerimiento, perdón, aquí debería ser con requerimiento. Un ratito, permítanme solamente arreglarle el texto. Sería con requerimiento, ¿sí? Lo que había mencionado es que aparte de recibir material, yo puedo también distribuirle a las otras filiales, ¿no es cierto? Que sería el concepto. Y la misma idea, flechas que entran y flechas que salen o arcos que salen deben de tener o estar asociada a un signo matemático, ¿sí? Teníamos en mi caso las variables de decisión, los valores, igualmente en balance transitorio las variables de decisión era el otro nodo que habíamos considerado. Y obviamente la función objetivo, ¿no es cierto?, dentro del modelo de transporte es valorar cuánto me cuesta mover mi insumo de un lugar a otro asociado a cada una de las variables de decisión en cuanto a la trayectoria, ¿no? Teníamos el mismo criterio. Origen, destino, origen, destino, origen, destino, origen, destino. De hecho, en los nodos o en el diagrama que estamos considerando, ¿sí? Esto es hacia atrás. Este es el origen, este es el destino. Este es el origen y este es el destino. Y de aquí para atrás, ¿no es cierto? Este es origen, esto es destino, este es origen, este es destino, origen, destino. Y en el caso de este de lo que tenemos de estas flechas, también son origen, destino, similar acá, origen, destino y origen, destino. Es visto desde esa perspectiva, ¿no es cierto? De cómo muevo mis insumos, dadas las características de mi diagrama o de mi modelo que yo estoy representando. ¿Sí? Listo. Entonces se plantea la función objetivo y obviamente ya tendríamos que ir un poco a los modelos matemáticos o a los algoritmos para la resolución de este tipo de ejercicios. Yo lo que utilicé fue el AMPL para hacer la resolución del ejercicio. Le planteé las restricciones. ¿No es cierto? Le construí el modelo y le transcribí al AMPL, en mi caso. Un poco aquí está definido, ¿no es cierto?, el problema de transbordo, definir las variables en base a lo que está en el diagrama, variables de tipo entera, ¿sí? Sí, para evitar, ¿no es cierto?, por las cantidades que tenemos de acuerdo al insumo que esté manejando, mi función objetivo, las restricciones, como habíamos mencionado, las restricciones de oferta pura, las restricciones de demanda pura, ¿no es cierto?, las restricciones transitorias, ¿no es cierto?, sin requerimiento y con requerimiento, ¿sí? Aquí está ya el punto mod, el punto run, ¿no es cierto?, para la ejecución del programa, del modelo, ¿no es cierto?, un poquito lo que ya ustedes algo manejan. Y obviamente aquí tenemos los resultados. Me dice que el resultado es 21.200. El problema se resuelve, minimicen este valor. Y la distribución de los insumos debe de ser desde X a C 500 a D 500 unidades, de BC 1200. Bueno, este se entendería como un cero. Como sabemos que es un algoritmo, ¿sí?
y la manera en la que le va desarrollando el algoritmo, este es un valor que está elevado a la menos 14, entonces es un valor extremadamente pequeño, ¿sí? Eso ya es no porque esté mal el desarrollo, pero más bien esta es ya una cuestión más bien numérica del programa. Estamos porque ahí comienza a indagar valores, a dar resultados, a dar cantidades. Acá tenemos que aquí sería BD0, CD0, vamos a ver XE800, XF900, XDF500, XFG500. Quiere decir, tal vez esa parte me faltó colocar en la gráfica para saber cuál sería ahora la trayectoria, ¿no? Que debo de desarrollar. Un ratito, a ver, capítulo 4. Y vale la pena, eso me faltó colocar aquí. Control C, Control V. Un ratito, si me permiten, solo quiero poner aquí para describir la trayectoria como tal. Cómo debería de quedar mi gráfica. Control C, Control V. Vamos a ver aquí cómo debería, en base a la información, cuáles serían las rutas a considerar y que minimizan mi problema, ¿no es cierto? En base a la información que tenemos. ¿Qué significa entonces? Que la ruta que yo debería de mantener, no van a ser todas, ya está descrito en el problema, me quiere decir que es desde AC, es 500, es decir, es esta ruta, la que debo de considerar. La AD es también esta ruta de acá, ¿sí? Vamos a ver, BC, a ver un ratito, me voy a perder, un ratito. Mejor hagamos la otra gráfica con las letras porque si no me voy a perder. Déjenme ver aquí, esta gráfica era de haberle desarrollado acá. Control C. Pongamos las dos gráficas aquí. La original y la que fue seteada con las variables para poder identificar de manera adecuada. Esa sería. Ahí sí. Ya para ir identificando las rutas, ¿no es cierto? La AC me quiere decir que va desde P1 hasta este punto de acá, lo que había puesto al inicio. Es decir, esta ruta debería ser la que corresponde, la que debo de considerar. La AD es esta ruta de aquí, desde la fábrica 1 hasta el transbordo 2, ¿sí? En esta dirección. La ruta DC, es decir, también está considerado llevar hasta acá. La ruta BD no es considerada dentro de, no me conduce el óptimo, entonces esta vendría a ser mi primera línea, ¿no es cierto? Desde las fábricas hasta el transbordo. ¿Estamos? CD me dice que tampoco es viable llevar desde dos bodegas, llevar el insumo, si le entendemos hacia el problema. CE, ya vamos hacia los nodos transitorios con demanda, ¿no es cierto? En este caso. CE, CF, también desde aquí podemos llevar hacia esta línea. DF es hasta acá. Y DG, EF no, y FG, la última. Esta sería la ruta o las rutas que yo debería de considerar dentro de mi problema. ¿Cuáles son las que me permiten minimizar mis costos de transporte? ¿Estamos? Y de esta manera, y bajo las consideraciones que hemos indicado, yo puedo resolver este problema, ¿no es cierto?, de distribución, ¿no es cierto?, aplicando el concepto del transbordo. Sería ser la manera adecuada u óptima. Como dije hace un momento, ya hemos utilizado aquí el AMPL para la resolución de este grupo de ejercicios. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. No sé si queda claro el concepto y la manera en la cual yo tengo que resolver el problema y obviamente establecer estas restricciones y estas direcciones, ¿sí? Hacia dónde se me mueven mis insumos. No sé si queda claro.
la ayuda de un gráfico muy importante, eso sí, sobre todo porque le da sentido a las flechas hacia dónde se va a mover y obviamente caracterizar el, el ejercicio y poder determinar las restricciones sobre todo. Estas las de aquí que son de balance cero, ¿sí? A diferencia de estas dos en este ejercicio que teníamos descrito. A ver, aquí estamos. ¿Sí? Este ejercicio les estoy colocando para que también lo desarrollen y lo hagan en el AMPL, sí, para que vean cuáles serían los resultados en cuanto a, a ver qué sucede, ¿no? Este es un caso típico más bien dice, de un gasoducto, en donde cada nodo es un punto de bombeo, estamos, y más o menos tiene definido este diagrama. Estos son mis orígenes, mis puntos de partida y obviamente las diferentes trayectorias y estas vienen a ser mis puntos finales, ¿no? Mis destinos finales. Entonces, sería de hacer el planteamiento del problema para ver cuál es el óptimo. Eh, Estos problemas son muy interesantes en cierto tipo de negocios. Muy similar sucede en las empresas eléctricas, tal vez no en nuestro país, pero tal vez en otras empresas eléctricas, en otros países, en donde la generación eléctrica en realidad es un negocio. Un poquito nuestro concepto en el Ecuador es completamente diferente porque lo maneja el Estado, pero por ejemplo en Chile, en Estados Unidos, la generación es un negocio, la generación eléctrica es un negocio y evidentemente hay insumos de intermedio hasta llegar a los clientes. En algún momento yo les había puesto el ejemplo de que el negocio de la energía eléctrica tiene tres componentes. El primero es la generación, que vendría a ser mi oferta. Un segundo insumo es la demanda, es el cliente, ¿no es cierto?, que establece la demanda como tal. Pero hay un intermediario que se llama el transporte. Sin los cables eléctricos que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, no se podría transportar la energía eléctrica como tal. Y en algunos países se tienen esquemas muy similares a lo que están aquí descritos en el ejemplo del gaseoducto. Para mí serían, por ejemplo, el uno, el 3, ¿sí? Vendrían a ser los puntos de generación, un poquito para hacer aterrizar la idea. Aquí estaría la generación, el arranque de la generación. Y digo, es muy interesante. En Chile se maneja mucho esto y se trabaja mucho con estos problemas de optimización. Estos vendrían a ser mis generadores, las ciudades o empresas, no sé, empresas grandes, Castopel, La Llantera, etcétera. Y obviamente la generación debe de tener un punto de partida que se les conoce, bueno, como las subestaciones, ¿sí? En donde hacen cambios técnicos. Y obviamente llegan a las empresas eléctricas distribuidoras. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra propia empresa eléctrica, la Centro Sur. En Quito hay la empresa eléctrica Quito, en Guayaquil se llama CENEL, creo, y etcétera, etcétera, ¿sí? Pero para transportar toda esta energía se requieren ese cableado eléctrico, esas torres grandotas metálicas que se ven en ciertas partes, en los perfiles, en la parte rural sobre todo, necesitan esas redes enormes, no las de nuestras casas, porque aunque es algo similar, pero esto es ya de la empresa eléctrica, ¿sí? Para llegar a los clientes. Pero en algunas ciudades, como digo, en algunos países donde es un negocio, hay empresas que dicen, vea, yo pongo la red eléctrica, pongo la línea de transporte, transpórtele por aquí y le dan un costo, ¿sí? Es decir, aquí es la competencia en estos puntos. El que me da la línea de transmisión, ¿sí? Y es muy interesante estos modelos y yo les cuento por experiencia,
en donde estaba en Chile, sobre todo porque esto le manejan bastante los economistas, los administradores de empresas, ¿sí? Ellos se meten a esta parte de los negocios porque ellos manejan justamente este problema de optimización de costos de transporte, con la idea de ganar y obviamente vender la generación. Esta es una empresa 1, esta es una empresa 2, ¿sí? Y por ahí comienza a distribuirse la energía eléctrica. Ahí empieza el negocio. ¿Quién me da más barato? ¿Quién me hace que llegue más barato a este punto? Entre este y la de acá. Y obviamente se meten estos problemas de optimización. Es bastante interesante este desarrollo. ¿Sí? Entonces, porfa, este ejercicio lo desarrollan, lo meten a la MPL y solamente me pasan algo así, lo que hice en la presentación anterior, ¿no? El código, el punto run, y pueden hacer con el display, recuerden, bajar las variables. Bueno, pónganle de manera ordenadita. Aquí se me pasó, esta era la segunda variable de 16, la segunda variable de decisión ya se me fue antes. Pero lo podríamos hacer así en una hoja, nada más. ¿Sí? El código que estarían, cómo estaría establecida la función objetivo, las restricciones. Tal vez ahí sí les pediría que digan cuáles son las restricciones de oferta, las restricciones de demanda, las transitorias sin requerimiento y las transitorias con requerimiento. Sí, un poquito tal vez que me ayuden identificando eso. Y obviamente ya el modo run, aunque es muy general siempre, pero no está de más enviárselo, ¿sí? ¿Estamos? Queda claro lo que deben de ser, ¿sí? Bien, preguntas, dudas, alguna cuestión que valga o que se tenga que aclarar, alguna definición. ¿Sí? Ariel, Daniela, David, ¿alguna consulta? Gracias. ¿Sí? Bien, dudas, inquietudes, tal vez. No, profe. Ya. Eh, a ver, no sé si ya quedamos antes de continuar, ¿para cuándo es la prueba? Me estoy Es olvidando. para el día sábado. A las 10 quedamos la teórica y a las 12 la práctica. 12 la práctica. A ver, un ratito, déjenme ver. Investigación operativa, ¿no es cierto? La teoría a las 10 de la mañana y la parte práctica a las 12. Sí, ¿Está bien? Ya, chévere. Sí, porque ya tenemos que ir haciendo evaluación. Ya, chévere. Listo. Eso ya le tengo ya anotado para poder subir. ¿Estamos? Todo va a estar en el portal, ¿no? O sea, la prueba va a estar definida allí. Ya saben, ya les habíamos mencionado, la prueba serán, creo yo, unos 20 minutos nomás. Serán tal vez unas 15 preguntas que se tienen que desarrollar y listo. Pero eso, bueno, ya lo verán ustedes. ¿Estamos? Bien, borremos esto. Un poquito vamos a dejar introduciendo el tema del problema ahora de la asignación. Sí, vamos a dejar contextualizado y el día de mañana ya lo veremos, el algoritmo que se utiliza dentro de ese contexto y cómo se lo debe de desarrollar. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Lo que ya algo se había mencionado dentro del problema de la asignación, este es un caso muy particular del modelo de transporte. A diferencia del caso anterior, ¿no es cierto?, en donde yo trato de llevar una cantidad de insumos desde un origen a un destino, ¿no es cierto? La diferencia radica en la asignación en que lo que se busca es dar una tarea a personas o a objetos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de personas, una tarea se busca siempre que sea una persona que cumpla ciertas características y obviamente el costo asociado a esas características.
Yo ponía un ejemplo, le buscaba un ejemplo justamente cuando hablábamos de la asignación. Sobre todo aquí los jóvenes, aunque sí hay mujeres que lo hacen también, pero ¿quién ha cambiado un enchufe? Sí saben lo que es el enchufe, ¿no es cierto? O el enchufe más que toma corriente. El toma corriente es el contrario. El enchufe, ¿sí saben lo que es el enchufe? Hola, ¿están ahí? ¿No están ahí? Profe, bueno, el enchufe donde conecta uno los aparatos electrónicos. Sí, es donde es el cable, al final del cable de un equipo electrónico, ¿no es cierto? Le voy a hacer todavía más fácil. ¿Quién ha cambiado un foco? Un Yo. foco de la casa. Yo, Todos creo, yo, no sé si fuera el colmo que alguien en su vida al menos haya dicho, mami, voy a comprar un foco y voy a cambiar. Pero bueno, puede haber los casos. ¿No es cierto? Esa es una tarea como tal. Y lo que yo decía hace un momento, esa tarea la podría hacer, hagamos cuenta, ¿no es cierto? Una persona que no necesariamente debe tener conocimientos de electricidad, podría ser lo que se llama un técnico electricista, un tecnólogo electricista y un ingeniero electricista o ingeniero eléctrico. Yo quería poner tenemos esos 4 personas. ¿A cuál darían ustedes la instalación, el cambio del foco? ¿A quién creen que ustedes debería de darle? ¿O quién debería de hacer? ¿Consideran ustedes que debería de hacer? Ya les puse 4 escenarios. Una persona normal que no tiene conocimientos de electricidad, un técnico electricista, ¿no es cierto? Un tecnólogo electricista y un ingeniero eléctrico. ¿A quién dieran ustedes esa tarea? Aló, aló, ¿están ahí o no están ahí? Profe, sería un tecnólogo electricista. Un tecnólogo electricista, ¿no es cierto? Tenemos el ingeniero, el tecnólogo. Dije, verás, solo cambiar foco. ¿Estamos? Un electricista y una persona común, por decirlo así, el, 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 el- el todólogo del barrio, por ponerle de alguna forma. Bien. Si se cambia el foco, no sería solo una persona normal para sí, reducir costos. Exactamente, un poquito quería llegar a eso. Todo va a depender primero del tipo de la tarea. Una persona normal, gracias a Dios, no es así lo que sea Juan José, y no es que esté mal contestado por la persona que me dijo un tecnólogo, pero, ¿no es cierto? Yo le digo a don Manuel, que es el que hace todo en el barrio, deme cambiando el foco y por último le doy $2. Si le llama a un electricista, él le dice, sabe que yo le voy a cobrar $10. Si llama a un tecnólogo, yo le voy a cobrar $40. Si llama al ingeniero, él le va a hacer un diseño y le va a decir, ¿sabe qué? Hasta le entrego en una semana y al mes le voy a hacer la instalación, pero eso le cuesta $500. Entonces, obviamente hay tareas que están asociadas a costos y la asignación también está definido de acuerdo a la expertise que se requiera la asignación. Y este concepto también se puede dar a los objetos. Me quería poner un ejemplo de por qué tendría que asignar un objeto y estoy queriendo acordarme alguna cosa que podría ser un objeto. A ver, déjenme ver. Eh, porque la asignación también está descrita a eso. Quiero poner un ejemplo. Déjenme ver. Un objeto que también podría tener una asignación. No sé si me ayudan a ver algo que yo diga a este objeto, le asigno esta tarea a este objeto. A ver, déjenme ver. Quería, no se me ocurre ahorita un ejemplo que también vendría a ser este concepto de asignar. ¿Por qué utilizo esta herramienta? A eso me refiero. A esta herramienta le voy a asignar para que haga esta tarea. Ah, no se me ocurre ahorita para nada. Pero al igual que en el caso del modelo de transporte, esta asignación tiene ciertas finalidades. Entre una de ellas es minimizar tiempos de producción, que eso abarata los costos, ¿no es cierto? Es de la minimización de costos. Y también en algunos casos minimizar defectos de producción. En algunos programas que saben dar de Discovery Channel y esas cosas, hay programas interesantes justamente que hacen esto. O sea, ¿qué pasa? Una fábrica, un robot. Un robot en realidad no es que no tenga un error, no es que no produzca un error, pero comparado
una actividad que lo realiza una persona, ¿no es cierto? Alguien que necesita la vista, por decir el ejemplo, frente a una computadora que ya utiliza todos los equipos electrónicos, hace mediciones en micrómetros, etcétera, ¿sí? Lo podría utilizarlo. Entonces, obviamente, le saca a la persona y le pone al robot. Y obviamente el error que producía la persona porque utilizaba la vista, y nosotros a lo mucho que alcanzamos a ver son los milímetros, pero un robot, como digo, con todo su avance tecnológico, hace hasta la micra, hasta los micrómetros. Entonces, obviamente, ahí estamos minimizando los defectos de producción. Sin embargo, estarán costos que se deberán de reflejar luego en la etapa de producción. Bien, y eso era lo que mencionábamos, ¿no es cierto? En idea general, el problema de asignación utiliza los mismos conceptos del modelo de transporte. Pero a diferencia de lo anterior, también hay un desarrollo en cuanto a un algoritmo que permitió hacer que este problema se lo pueda resolver de manera eficiente, y es el método húngaro, que lo vamos a desarrollar el día de mañana, ¿sí? Vamos a ver de qué manera funciona el método, etcétera, etcétera, y cómo se debe de entender el resultado. Bien, obviamente estos problemas de asignación aparecen en muchos campos o en muchos contextos, ¿no es cierto? Y la idea, como ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, es de optimizar o minimizar costos optimizando la asignación, ¿no es cierto?, de actividades a las personas, porque hay tareas que no son divisibles. ¿Estamos? Lo que poníamos del ejemplo del foco. Yo no digo, ¿sabe qué? Le voy a dejar instalado la mitad del foco y tengo que romperle el cristal y le dejo instalado. No. Es el hecho concreto, ¿no es cierto? Vengo, saco el foco dañado y pongo el foco nuevo. ¿Sí? No es que es indivisible, como pueden decir en algunos otros casos ciertas tareas, no sé. Algunos ejemplos donde se entendería la importancia de hacer esta asignación. Por ejemplo, en los astilleros donde construyen barcos, ¿sí? Es necesario el contar con soldadores especializados para diferentes tipos de sueldas inclusive. ¿Estamos? Es decir, hay gente que es contratada por su expertise, o sea, él sabe qué tipo de suelda voy a utilizar y cómo lo tengo que realizar. ¿Estamos? Entonces, es muy importante dentro del proceso de producción. ¿Estamos? No es lo mismo, no sé si valga la comparación, tal vez comprar algo chino o comprar algo americano, un poquito, suena un poco despectivo, pero más o menos así a veces se ve. ¿Sí? En las empresas textiles es asignar a las personas con más habilidades, ¿no es cierto?, en cierto desarrollo, ciertas actividades en costura, ¿sí? ¿Estamos? Que se requiere de pronto más de expertise de cómo se tiene que hacer una sutura, cómo se deben de hacer un dobladillo, ¿no es cierto? A diferencia de que alguien que a lo mejor tiene que cortar, de hecho, hasta hacer el corte de la tela, debe ser alguien con experiencia, que sepa manejar la máquina, que sepa realizar el corte de manera adecuada, que no desperdicie el material. Sí, entonces son habilidades que obviamente van pesando, pero también que están asociadas a un costo. Es en el campo textil alguien que diga, viene a pedir trabajo hoy día y le va a decir, muy bien, yo le voy a dejar para que usted corte los moldes de camisas. De pronto lo hace, pero al final del día ustedes ven que ha desperdiciado material, pero de la manera increíble. ¿Sí? Entonces, obviamente, no sería lo mismo contratar a alguien que ya tiene una experiencia, que tiene un costo asociado, a alguien que hoy día lo acabo de contratar. En unas universidades, por ejemplo, y es algo que vamos a realizar parte de una tareita, y es algo que yo vengo haciéndole hace mucho tiempo, quiero desarrollar, por ejemplo, en la universidad, cómo asignar un salón para cada grupo, para cada materia y cada grupo, ¿no es cierto? Optimizando los espacios. Si ustedes ven en nuestra universidad, en la Facultad de Economía, el dato que se conoce es qué capacidad tienen las aulas, ¿sí? Pero para serles bien sinceros, creo que lo hacen de manera manual. O sea, le dicen, muy bien, esta aula es de 50 y el ingeniero Campo Verde, el decano de la facultad, como es decano, ahí le voy a dar las mejores. Y él solamente tiene 10 alumnos.
pero tiene un aula para 50. Y a otro docente, al que me cae mal, a él le voy a dar el aula que hasta los estudiantes quedan parados. ¿Sí? Entonces, pareciera algo tan simple, tan sencillo, pero es factible realizar y es algo que lo vamos a desarrollar con ustedes un poquito, ver si podemos conseguir la información. Yo puedo conseguir la información de las aulas y las capacidades, pidiéndole a Miguel Vázquez y ver cómo podríamos hacer esta asignación. ¿Sí? Hacer una prueba suponiendo de que vamos a tener una cierta cantidad de alumnos para el próximo semestre. ¿Sí? Como digo, ya le voy a estructurar esta parte y quiero que me ayuden haciendo este pequeño desarrollo en cuanto a la asignación. ¿Sí? Igual, un aula yo no la divido. No es que mitad de aula le doy a un docente y la mitad de aula le doy al otro docente para que dé clases. Más bien, en ese contexto se debe de manejar. Bien, obviamente hay que hacer la definición del problema. ¿Sí? ¿No es cierto? Y se debe de ir estableciendo ciertas características para poder modelar, para hacer la formulación. Y lo que se debe de establecer es que el número de objetos o personas debe de ser igual al número de tareas. Fundamental. Aunque más adelante también vamos a tener algo muy similar que analizamos en el modelo de transporte. ¿Recuerdan cuando decíamos qué pasa cuando la oferta y la demanda no estaban equilibradas? Ahí se aplicó un tipo de artificio en la metodología, ¿no es cierto? Obviamente a cada persona, en este caso de la asignación, se le debe de dar una tarea, una única tarea, ¿sí? O viceversa, cada tarea debe ser realizada por una sola persona. Y lo que habíamos mencionado en base al expertise de la persona, si fuese ese el caso, hay un costo agregado. Y lo que poníamos el ejemplo del foco. No es lo mismo de decirle a don Manuel del Barrio que decirle al ingeniero eléctrico que me venga a descambiar del foco. Hay un costo asociado. Y tengo que ver qué es lo que me conviene. ¿Sí? Lo que decía hace un rato cuando decía la pregunta, ¿a quién contrato del foco? Hay que ver si no hay algo más adicional. O sea, de pronto tendré que contratarle al electricista porque a lo mejor él me va a solucionar, o a lo mejor al tecnólogo sea más conveniente. Depende de lo que yo quiera también realizar. O al ingeniero, porque aparte de cambiar el foco, yo quiero que modificas las instalaciones eléctricas. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a realizar, corresponderá ver a quién se lo contrata. Jóvenes, regálenme un segundito, sí, por favor.
Pues disculparán, ¿ya? Lo que decíamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las consideraciones a tener presente? Y, y lo que decíamos, el costo asociado a la actividad que se va a desarrollar, está asociado al expertise de las personas, ¿no es cierto? O el costo de saber qué objeto, qué equipo voy a utilizar. Ustedes saben que en el desarrollo tecnológico, algunas empresas todavía tienen equipos de construcción electromecánica, es decir, que utilizan todavía engranes, es su tecnología, frente a los de la actualidad, que son equipos digitales, etcétera. Entonces, obviamente, hay un costo asociado a qué equipo utilizo, ¿sí? ¿Cuál me cuesta más, cuál me cuesta menos, cuál es más el óptimo, cuál me da más resultados, etcétera, ¿sí? Pero al final lo que se busca es siempre la minimización de los costos. Bien, a diferencia del problema de transporte, aquí las variables de decisión que se van a conectar a la asignación pueden tomar únicamente dos valores, el valor 0 y el valor 1. ¿Sí? Son variables binarias. Esa es una de las características que se van a considerar dentro de este modelo. Y se entendería, la tarea está asignada cuando la variable de decisión valga 1. O la asignación no está asignada a tal persona, por lo tanto vale 0. ¿Estamos? Y lo que habíamos mencionado en cuanto al número de objetos o personas debe ser igual al número de tareas, o lo que está acá también, a cada persona se le asigna una tarea o cada tarea debe ser realizada por una sola persona. ¿Estamos? Esto me permite describir mediante esta asignación. Recuerdan que era diferente en lo de transporte, porque de una fábrica cierta cantidad envío en una ruta y otra cantidad envío en otra ruta. ¿Sí? Acá no se aplicaría ese concepto. ¿Sí? Y ya vamos a ver dentro del modelo cómo se debe de considerar este contexto de binario, de 0 y 1. ¿Estamos? De tal forma que la asignación o la determinación de las variables de decisión quedarían expresadas de esta manera. Perdón, un ratito, solo quiero acomodarle de mejor manera. Lo que mencionaba hace un rato, se le dará el valor 1, significa que se le ha asignado. En el otro caso, 0, que esa tarea la va a realizar otra persona. Hay una asignación. Un poquito quiero para que me quede medio parejo esto de aquí. Un poquito más elegante, ¿sí? Uno, si el asignado I hace la tarea J, eso vendrían a ser los subíndices que estarían representados en la variable de decisión. Más o menos también maneja una estructura matricial, insisto, pero ya vamos a ver la diferencia con el caso del transporte. Entonces, lo que me estamos indicando es el I, el subíndice I, me indica el individuo y J es la tarea que se le está asignando. ¿Sí? Y de igual manera, el costo total de la asignación viene a ser igual a la suma de los productos de cada variable, ¿no es cierto?, XY, por el costo asignado. Este contexto es muy similar a lo del transporte. ¿Cuánto me cuesta? ¿No es cierto? ¿Cuánto me cuesta el que esa persona haga determinada actividad? Y está conectada a la variable de decisión. ¿Sí? Y de esta manera se establece la variable y obviamente a esto debe de estar sujeto a ciertas restricciones similares a las anteriores, las de transporte, pero como digo, vamos a ver cuál va a ser la diferencia en cuanto a esto. ¿Sí? Aquí ya no vamos a tener mucho el valor de la oferta ni la demanda, sino más bien vamos a ver cómo se deben de mover las variables en base a estos dos valores que están aquí establecidos, al 0 y al 1, cómo se los debe de construir y cómo se los debe de interpretar y qué significa. Preguntas, dudas, inquietudes tal vez. Queda clara un poquito esta introducción que estamos haciendo al problema de asignación. El día de mañana vamos a continuar con el modelo y veremos la aplicación de este método húngaro para la resolución de este tipo de problemas. ¿Sí? ¿Cuál es insisto, es importante conocer y saberlo, desarrollar los algoritmos
en una prueba de escritorio, que es lo que hemos desarrollado con los otros dos métodos que analizamos, ¿no? En el transporte, el de Vogel, el de mínimo costo, el de esquina noroeste. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna consulta? Profe, disculpe, ¿el trabajo hay que subir a la virtual? ¿El del ejercicio sí. Sí. ¿Y hasta qué hora es? No, lo pueden subir esta mañana. Yo ya les pongo estas tareas. Quiero que le vayan desarrollando un poquito, yo creo que eso no les va a llevar ni llevar a una hora si ya utilizan el MPL. Porque podría poner, le voy a poner hasta hoy día a las 6 de la tarde. Y si no me comentan el día de mañana, no hay problema. La idea es más bien también ya ir un poquito manejando el AMPL. Tal vez la próxima semana nuevamente retomaremos algo de la programación para tratar de simplificar la notación. Sí, utilizar estructuras matriciales que simplifican la escritura del programa. Sí, para no ser tan extenso como lo que tengo aquí. O sea, sí, todo esto se lo puede resumir de mejor manera. Va a ser más condensado, porque todo lo hace el algoritmo. ¿Sí? Entonces, ¿les parece? Hasta hoy día a las 6 de la tarde les pongo el link. ¿Sí o no? Profe, igual hay que hacer en grupo. Sí, yo sí les pediría. En realidad, más bien es la parte, un poquito me simplifica la calificación. ¿Sí? Yo creo que ahí ya se organizan ustedes, lo chequean. Podrían hacerlo, yo diría todo el grupo y luego verifican que los datos les concuerden, ¿no? O sea, pero ya eso les dejo más bien que ustedes se organicen. Eso ya queda en ustedes. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Sí? Listo, entonces nos vemos el día de mañana, ¿ok? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la prueba. ¿Hasta qué tema tenemos que estudiar para la prueba? ¿Hasta qué pregunta? ¿Hasta qué parte? A ver, vamos a ver. Veamos los 2 primeros capítulos nada más. Sí, hasta ahí vamos a hacer la prueba. Ya, profe, gracias. Porque el tercero, les comento, ya hemos de conversar igual otra semana. El tercero en realidad trataba de ver un poco la parte de ciertos programas, pero ahí vamos a tener que desarrollar una tarea más bien, porque es saber manejar el Solver de Excel, de Lindo y bueno, el AMPL, que más bien eso un poquito yo mismo les he de desarrollar. Pero eso ya conversamos la próxima semana. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, listo. Nos vemos el día de mañana. Profe, Dígame. una pregunta. Sí. En cuanto a la parte práctica, ¿va a ser en el AMPL o cómo lo vas a desarrollar? Chuta, déjeme pensarle ya el mañana les comento a ver cómo hacemos, ¿sí? Yo esperaba que se lo haga medio más el ejercicio en mi escritorio, pero vamos a ver qué resulta. ¿Estamos? Sí, mañana ya les comento más con certeza esa parte. ¿Sí? Ya, profe. Ya, profe. Hecho. Listo, ya. Nos vemos el día de mañana. Ya, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Ya, hasta luego, profe. Cuídense. Hasta luego.